Amigas y amigos, continuamos y de inmediato vamos a abordar desde el punto de vista de análisis político esta situación que coloca a Venezuela bajo la lupa en la comunidad internacional. El juicio contra Alex Saab. Las implicaciones que esto todavía sigue generando con esta consecuencia de nuevos nombres, de nuevos casos que pueden estarse en estos momentos develándose ante la justicia de Estados Unidos. De inmediato nos conectamos con un amigo de esta casa, Antonio de la Cruz, analista político y directivo de la organización Inter-American Trends. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros tu apreciación. ¿Qué podemos esperar de lo que pueda seguirse generando con el mecanismo de presión a través de los nuevos hallazgos de la justicia estadounidense a partir de la presentación en tribunal, en la Corte Federal de Alex Saab? Él tiene que tomar una decisión la próxima vez que va a la Corte, que es ahorita en noviembre, donde él se declara culpable o inocente. Porque dependiendo de esa decisión, él habrá negociado con la Fiscalía del Distrito Sur un acuerdo si él se declara culpable. Si se declara inocente, iremos a un juicio donde se presentarán las pruebas y seguirán abordando. Sin embargo, los eventos que uno ha podido estar leyendo pareciese que están encaminados a ir hacia una negociación con la Fiscalía. Y allí, por supuesto, veremos nuevos casos que se irán agregando para empezar a abrir, como ya se hizo en el caso de Vielma Mora, Pulido, en la que ya se le abrieron indictments para poder abrirle juicios también. Entonces es una cadena, porque recordemos que él es el tesorero de la mafia hoy está instalada en Miraflores. Entonces, al ser el tesorero, él tiene los secretos y conoce cómo se administraban los fondos de la corrupción, el lavado de dinero, lo que se hizo con la parte del oro, que se ha utilizado para la parte del combustible. Se habla de la compra de armas también. Entonces, él tiene todo el mecanismo donde se encuentran esas empresas, ¿cómo se llama? Red de empresas, sí, de maletín para poder lavar el dinero. Es tal que hasta Rusia, recordemos, se metió a defenderlo para que no fuera extraditado a Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a representar el mapeo de todo este escenario que nos estás describiendo? Es decir, ¿se va a poder entender el gran entramado que desde las conexiones a partir de Miraflores y todo el eje del mal, todo el dinero que es de los venezolanos se diluye en cada uno de esos destinos y que es difícil recuperarlo, pero que sabemos que es necesario también neutralizar a esas bandas criminales, porque sabemos que al fin de cuentas se trata de gobiernos que más bien le desean a Occidente, en la mayoría de los casos, cualquier tragedia. Sí, en ese sentido, ¿qué pasó con Alex Saab? Alex Saab representa, como lo dijo Diosdado, él tomó la decisión de echar para adelante, porque los mismos venezolanos no quisieron para poder burlar las sanciones de los Estados Unidos en ese momento, al régimen de Maduro, a PDVSA, al Banco Central, al uso del Bitcoin. Entonces, Alex Saab, en ese sentido, creó todo este entramado de empresas para poder burlar las sanciones. Entonces, por eso es tan importante, porque en cada una de esas empresas de maletín, él tiene que colocar gente de confianza, y por eso aparece el hijo, en algunos casos, y aparece el hijo de Pulido, y aparece Vielma Mora, y van a aparecer una serie de conectados que van a tener que justificar y demostrar por qué ellos estaban en ese entramado y cómo el dinero se transfería a una a otra, y de alguna manera entraban al sistema del uso del dólar, y allí precisamente donde lo captura, lo agarra los Estados Unidos,
porque hay sanciones para hacer negocios con el régimen de Maduro y por lo tanto en ese momento ellos tienen una causa que se le puede abrir. Ahora, Antonio, son temerarios porque parte de estas averiguaciones surgen a partir de la inversión de esos capitales de origen dudoso y sospechoso en entidades financieras de Estados Unidos. Por eso, al armar todo el entramado, pensaron porque la transacción es mucho más fácil hacerla en dólares por el sistema que se utiliza en términos de las transferencias que hacerlos en yen o hacerlos en euro o hacerlo en ruso, en rublos, porque no tienen toda la arquitectura para poder mover los capitales a nivel mundial. En ese sentido, el sistema financiero de los Estados Unidos sí lo permite y por eso lo pasan. Y una vez que pasa por el sistema financiero estadounidense, utilizan el dólar, es allí precisamente donde cometen el error creyendo que son más vivos que el sistema estadounidense financiero, que sabe dónde están todos los movimientos porque hay que reportarse al usar, ¿verdad?, el sistema para poder hacer las transferencias. Y allí es precisamente donde van cada uno de ellos a tener una causa posiblemente abierta y es lo que Alex Saab puede negociar con la Fiscalía de la Florida. Ahora, tomando en cuenta la posición de líder en Occidente de Estados Unidos, con esta investigación federal, ¿qué países deberían mostrarse con solidaridad automática a favor de la búsqueda de transparencia en todo este entramado y de responsabilizar a esos gobiernos que están también involucrados con todo este lodo de corrupción? La banca en todos los países del mundo que utilizan el sistema de dólar para hacer transferencias, ellos tienen una licencia para hacerlo por parte de los Estados Unidos. Y es precisamente por eso es la fortaleza. Recordemos que hace poco el banco turco le dijo a Venezuela que no iba a seguir haciendo las transacciones, porque una vez que eso se consigue, el banco es objeto de sanciones y allí está el riesgo que ellos corren. Y por eso, si están en Turquía y es un banco que utiliza licencia para manejar los dólares, ellos prefieren seguir conservando la licencia que seguir haciendo transferencia a un régimen corrupto como el de Venezuela. Entonces, cuando dices qué países, son todos los bancos que utilizan el dólar como mecanismo para las transacciones de ellos en moneda, ninguno va a querer ser sancionado porque pierden la gran amenaza, que pierden la licencia y por lo tanto es un gran volumen del negocio que pierden y no van a querer hacerlo. Hemos visto, como te dije, ejemplos concretos como el banco turco que le dijo al Banco Central: no te voy a seguir manejando transferencias, a pesar de que hay alianza a nivel de gobierno. Antonio, la cooperación para esta investigación se realiza a través de la representación diplomática o a través de los operadores de justicia de cada país, a manera de entablar estos vínculos, esta gran cadena donde esos eslabones quizás se necesita el apoyo en esas naciones, o para hacer la tarea, seguir el dinero, hacerle consecuencia, buscar la pista? ¿De qué manera debería ser ese acercamiento? Ese acercamiento se hace a través de la justicia financiera, ¿verdad?, que permite intercambiar rápidamente vuelvo a decir, con los bancos en esos países, pedirle información. Recordemos también que Suiza tenía el gran secreto bancario y ellos ya hoy abrieron eso también para poder entregar información, porque al ser el dólar el mecanismo utilizado y los Estados Unidos dueños de ese patrón, entonces ellos tienen acceso, la piden de una vez y van a recibirla. Claro, tomará tiempo la investigación y las consecuencias, pero va a ser a nivel de la inteligencia financiera y de la fiscalía en este país, en contacto con los receptores que pueden ser acusados a haberse prestado a lavar dinero a través del sistema del dólar.
Antonio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes, porque también quisiéramos conversar de otro caso pendiente ante la justicia estadounidense, y ese Hugo El Pollo Carvajal. Nuevos argumentos que proyecta hacia la justicia de España. ¿Se trata de quizás razones verdaderas para creerle o motivos para permanecer en suelo europeo? Estamos conectados por la vía digital con Antonio de la Cruz, analista político y también integrante de la directiva Inter-American Trends. No se aparte, ya volvemos. Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con Antonio de la Cruz. Él es analista político y también integrante de la directiva Inter-American Trends. Antonio, para hablar un poco sobre esta supuesta nueva revelación de Hugo El Pollo Carvajal ante la justicia española, en la que afirma que hay una cantidad importante, notoria, de recursos provenientes de Miraflores que fueron destinados a la política de ese país. Estamos al frente quizás de una estrategia para tratar de evadir que encare Carvajal la justicia estadounidense, donde hay dos causas de investigación desde circuitos federales acá en Estados Unidos. Sí, en ese sentido, el pollo que anda busca a ver si convence a la Audiencia Nacional Española, que sería el Tribunal Supremo de Justicia, si lo queremos ver así, de que él es muy valioso para la justicia española en términos de que le está entregando información de los negocios turbios que hubo entre el gobierno de Hugo Chávez y Podemos. Como Podemos es una fuerza que hace coalición de gobierno con Sánchez, él piensa que a través de eso le permite seguir ganando tiempo en España y no ser extraditado a Estados Unidos por las dos causas, porque él sabe que si viene a Estados Unidos, aquí tiene las causas sobre narcotraficante, y en ese sentido, él no le es fácil, tendría que hacer, si va a negociar con la Fiscalía, tendría que también en ese acuerdo demostrar que otros casos están dentro de ese famoso cartel de los soles, descubrir eso aún más para él poder ganar algún beneficio. Él sabe que aquí, por narcotráfico, es muy difícil poder salir. Generalmente son penas mucho más largas. Mientras que él aspira que en España él pueda contribuir, no tiene cargo, no ha estado para ser enjuiciado, sino que él, a motus propio, dice, yo puedo colaborar con eso para ver si la justicia española lo deja en España, considera que es un testigo protegido que puede tener y salvarse de venir a Estados Unidos. Ahora, Antonio, la delación que debería hacer Carvajal para tratar de obtener un beneficio en la negociación con la justicia estadounidense tendría que ser bárbara. Tendría que demostrar, como tú lo dices, intereses del narcotráfico internacional, y que va a tener que después esconderse hasta en la luna, porque sabemos la violencia con la que responde también el narcotráfico, estas redes transnacionales que pudiesen dar con el Pollo Carvajal, así está escondido o bajo protección, su vida estaría en peligro. Precisamente eso es lo que él le teme venir a Estados Unidos, porque él tendría que, para poder tener algún beneficio, si no va a pasar mucho tiempo en la cárcel, él tendría que desmontar o entregar información o pruebas de la red internacional que se pudo haber montado con el caso del narcotráfico en Venezuela, que pasaba tanto por las islas del Caribe como por Centroamérica para llegar a Estados Unidos y para ir a Europa. Entonces, ese también es un entramado que sería muy importante, pero en la que él realmente entraría en una situación mucho más crítica, porque en el caso de Alex Saab estamos hablando básicamente hasta ahora de dineros de corrupción y cómo se burlaron las sanciones. En el caso del Pollo Carvajal es toda la parte
de narcotráfico, porque él está señalado por esos cargos. Viendo esta probabilidad de que Estados Unidos sostenga de manera constante esta situación de corrupción en Venezuela, ¿qué tan prudente todavía sigue siendo la realización de elecciones en nuestro país, Antonio? Y esto lo digo a colación porque es un tema que pareciera que hay un sector ínfimo de la representación chavista, en este caso, que también está como que atenta a estos hechos, pero que las elecciones sabemos de qué se trata de una gran estafa que se le quiere hacer al pueblo venezolano y que estoy seguro que nos vamos a ver cuando eso se desarrolle, estas tomas cortas, pequeñas, con el cuadro cerrado, donde no vamos a ver ni siquiera filas en los centros de votación, como desde hace mucho tiempo no se registra en nuestro país. Los casos de Alex Saab, del Pollo Carvajal y de todo lo que significa, le ha puesto el rostro, ha evidenciado aún más el estado mafioso que es Venezuela, que es el régimen de Maduro. Eso, la traída de Alex Saab a Estados Unidos realmente fue una gran derrota para el régimen de Maduro. Y él necesita salir de esa gran derrota porque ellos calcularon que con el triunfo del nuevo presidente en Cabo Verde ellos iban a poder recuperar a Alex Saab, pero se les escapó de las manos. Y para tal cosa necesita Maduro una victoria contundente el 21N y por eso están haciendo todos estos anuncios, para poder demostrar que la parte política en Venezuela sigue siendo controlada, sigue siendo el madurismo, él como tal. Y esa noche, cuando eso ocurra, porque creo que nos estamos enfrentando a un estado mafioso donde el candidato no es solamente del PSUV, sino de grupos que hoy actúan en Venezuela, que hemos visto que cada vez ha ido penetrando cada vez más el narcotráfico, el contrabando de combustible, la corrupción, el trato de blancas, el tráfico de minerales. Cada vez en Venezuela hay más grupos, se habla del cartel de Sinaloa, se habla de Hezbollah, que necesitan tener esos espacios. Entonces estás también luchando contra esa estructura. Tienes una estructura formal que es el partido del PSUV y sus aliados, y tiene una estructura atrás que es la mafiosa. Y eso realmente, ellos necesitan ganar para salir gritando a los cuatro vientos que el pueblo habló y que el mapa es rojo. Y van a decir, como lo hicieron en el 2017 con las elecciones regionales, que esto fue una jornada histórica, que se fortaleció la democracia en Venezuela, que Venezuela vive una democracia plena, el madurismo está vivo, que la gente está en la calle, como lo han señalado, que no van a estar, como dijiste, y le va a decir, extiendo la mano a los que ganaron en aquellas alcaldías para que trabajemos por la paz, porque ellos necesitan, con esta victoria, ir a México, porque van a ir a México después de esta victoria para cobrarla. Y allí, frente a la plataforma unitaria, pedirle y establecer la hoja de ruta del memorando de entendimiento que firmaron para llegar hasta el 2024. Y allí, básicamente, es la jugada que hoy tiene el régimen de Maduro, y es lo duro y lo fuerte, porque hay que estar muy claro de lo que enfrentamos en este momento, porque si no, el Maduro va a salir y los efectos de Alex Saab van a quedar minimizados en términos de un impacto hacia cuestionar a Maduro su posición en Venezuela, porque va a quedar que el aspecto político, la oposición no tiene esa voluntad dentro del pueblo y que por lo tanto hay una legitimidad de parte del madurismo y que va a ser validado en este momento por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no va a observar cómo fue que se manejó, porque es muy sencillo. O sea, tú y yo que somos del Zulia, en el Zulia hay 2,6 millones de electores, un poquito menos, un poquito más. De esos habemos afuera alrededor de un 20%, ponerle unos 500.000, te quedan 2.100.000. Y más o menos el chavismo, el PSUV,
ahí sacan unos 650.000 votos. Entonces, cuando tú haces las matemáticas, los márgenes para poderle ganar están muy ajustados, casi tiene que ser un juego perfecto. ¿Okay? Y puede ser que ocurra, yo no estoy negando que no puede ocurrir, pero no es fácil. Claro. Porque, como te digo, en los carteles y los que están hoy actuando, los colectivos, los militares que están metidos en estos negocios, no quieren perder eso, porque hoy en Venezuela esa es la manera como yo vivo, porque no hay ingresos por la parte de exportación de petróleo que antes hubo cuando el barril tuvo a 100 y se repartía a todo el mundo y era como se sostenía. Hoy son las actividades ilícitas las que mantienen toda esa estructura, porque no son nóminas ni del Estado, ni de la gobernación, ni del municipio. Entonces yo creo aquí, como lo acabas de señalar tú, José, que si eso va a ocurrir, tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar, porque después el 22 va a ser difícil. Vamos a tener que entonces apelar al Estatuto de Roma, a la responsabilidad de proteger, porque en la parte política se nos fue de la mano. Antonio, qué difícil este escenario, qué difícil es decirle a los venezolanos que mantengan la esperanza de la recuperación de nuestra democracia. Quisiera poder ver la probabilidad de que avanzamos. Esperemos que los bríos de retomar el rescate de nuestro país por parte de una oposición sensata lleguen a consumarse, a cristalizarse y podamos tener a Venezuela pronto de nuevo como tanto aspiramos. Un gran abrazo a la distancia, Antonio. Cuídate mucho. Igualmente, José, un placer estar contigo. Igualmente, hermano. Estábamos conversando con Antonio de la Cruz, analista político y directivo de Inter-American Trends.